Arte para volver a ser. El arte como un dispositivo de conciencia para la transformación social. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luján Baudino y soy historiadora del arte y gestora cultural. Tengo la enorme alegría de compartir por primera vez públicamente algunas de las ideas principales de mi escrito Arte para volver a ser, que espero pronto sea un libro. Lo empecé hace más de 15 años con un mismo título y una misma intención: hablar del arte como un camino de vuelta a nosotros mismos, a nuestra verdadera naturaleza, a nuestro ser. Comparto con ustedes lo que para mí fue un proceso de maduración de mucho tiempo, de un concepto que llevó más de 16 años en mi mente y en mi alma, y sin dudas este Congreso Internacional de Sostenibilidad Relacional de Humanidad Nueva es el marco perfecto para hacerlo, ya que el escrito propone al arte como una herramienta de desarrollo humano, una forma de expansión de nuestras capacidades perceptivas que promueve la conciencia y el cambio creativo evolutivo. Al respecto del marco que nos convoca, el abordaje de las artes y la conciencia posee dos ejes principales, por lo menos desde mi punto de vista. Por un lado, los artistas y la ecología, que con su signo despiertan, llaman la atención. El arte es un signo de comunicación muy poderoso por su impacto en la emoción y porque encierra en sí la libertad y a su vez es universal. Y por otro, que es el que intentaré abordar hoy, es el aspecto subjetivo, como el consumo de las artes, sobre todo me referiré al ejercicio de ver pintura, desarrolla nuevas capacidades perceptuales y conecta con la creatividad, ¿no? de otro humano, que justamente el arte es eso, ¿no? Es sin dudas al menos el testimonio de la creatividad de otra persona. Entonces, comencemos. Arte para volver a ser plantea algo que nos interpela. ¿Cómo podemos volver a ser humanos, ¿no? Si es que ya somos? Arte para volver a ser parte de la premisa de que la condición humana no es un estado permanente. Parece más bien un estado a conquistar con el que nacemos, pero que muchos vamos perdiendo a medida que crecemos en un mundo que nos vuelve autómatas y nos desconecta de nuestro verdadero ser. Dividí esta presentación en tres. Por un lado, el diagnóstico de sujeto dominante a sujeto sujetado. Como claramente podemos observar, estamos frente a una crisis de civilización. Están siendo dinamitados los ecosistemas, el estado de nuestro planeta es alarmante y muy llamativamente nada pareciera ser tan importante como para involucrarnos. Voy a esbozar un pensamiento que tiende a explicar por qué la mayoría estamos dormidos. Separamos la basura, usamos bicicletas, hacemos cambios, pero realmente no son acordes a las circunstancias. Entiendo que hay decisiones políticas que no podemos tomar, pero deberíamos pensar cómo presionar a nuestros políticos o a las empresas más contaminantes mediante la denuncia y sobre todo, algo que para mí es fundamental, es nuestra cárcel y a la vez nuestro verdadero poder, que es el consumo, ¿no? Creo que la sociedad se debe a un pensamiento más profundo sobre el valor político del consumo, pero no es lo que vamos a abordar acá. Ya entrando en arte para volver a ser, digo que la incondicional fe en la razón como forma de organización, interpretación y sobre todo dominación del mundo signó nuestra cultura occidental de una manera tan determinante que el pensamiento como resolución de todo conflicto se volvió un ejercicio obsesivo del ser, una prisión del espíritu que pretende incansablemente abarcar todos los aspectos de la experiencia. Pensamos frenéticamente, pensamos y pensamos, no paramos de pensar. El pensamiento continuo nos sitúa en el no tiempo de la mente. Cuando pensamos, nos abstraemos del presente para evitar otro tiempo, el de la mente, y nos quedamos allí muchas horas al día. Obviamente, el acto de pensar no es nocivo en sí mismo, eso sería ir en contra de nuestra naturaleza y negar
todo lo bueno y bello que hemos construido. Pero me interesa poner en foco la idea del no tiempo de la mente para entender que es un ejercicio que nos extrae del presente. No nos damos cuenta, pero nuestro cerebro produce constantemente lenguaje. Y en ese sentido, dentro de Arte para Volver a Ser, evoco el concepto ontológico de Rodolfo Kusch del estar siendo. Rodolfo Kusch fue un antropólogo y filósofo argentino, nacido en 1922, que criticó el pensamiento racionalista occidental europeo y puso sobre la mesa dos elementos fundamentales de la existencia: el tiempo y el lugar. Entonces, este estar siendo, al hablar de estar como una cuestión filosófica, sentó las bases para la construcción de un sistema propio, en consonancia con nuestras culturas latinoamericanas, con nuestros valores y nuestra cotidianidad y nuestra manera de estar en el mundo. Tomar conciencia de que no estamos en el presente suena tan raro como decir que no somos humanos. Parte 2. La sintomatología. Podría llamar esto desconexión con la abundancia de la vida. Para colaborar a describir el estado actual del ser contemporáneo, me gustaría presentar algunas ideas sobre la pobreza. La pobreza normalmente se asocia con la escasez de lo material, pero desde mi punto de vista tiene tres dimensiones. Puede ser material, simbólica o espiritual. Y mi planteo, el planteo de Arte para Volver a Ser, es justamente que la crisis de civilización es sobre todo una crisis espiritual del ser contemporáneo. De las pobrezas, la material sin dudas es la más sencilla de reconocer. En un mundo materialista es la más temida de todas, pero dudo que sea la más peligrosa, ya que tanto la espiritual como las simbólicas son mudas y no podemos detectarlas si no sabemos lo que significan. La pobreza material es fácilmente reconocible y lamentablemente la desnutrición pone en riesgo la vida y afecta sin duda el desarrollo de las personas que sufren mayor grado de pobreza. Pero también quiero añadir que el estado de pobreza material no es solo el que se vivencia por la falta de comida, techo y una vida digna con acceso a la salud y a la educación, sino que es aquella que somete a nuestro ser a un estado constante de insatisfacción material. Afecta a la mayoría de las personas que viven en un estado constante de carencia, es decir, constantemente necesitando cosas que no tienen. No somos porque no tenemos, y esa es la cárcel contemporánea del alma, relacionar el tener con el ser. Con esto no quiero decir de ninguna manera que desear o tener ambiciones materiales sea nocivo. Lo perjudicial y lo que erosiona nuestra humanidad es que vivamos sintiendo constantemente la falta, una perspectiva de necesidad sin paz y sin conciencia de lo que sí se tiene. Poder sostenernos en lo que tenemos, el agradecimiento, a pesar de todo lo que nos falta, nos sitúa en un estar en el mundo completamente diferente, donde lo que podemos conseguir suma a nuestro mundo, no resta la energía de lo que no se tiene. En un estado de agradecimiento, lo que recibimos o conseguimos enriquece nuestras vidas y abre nuevas posibilidades. En cuanto a la pobreza simbólica, está relacionada con el saber. Lo más importante a destacar es que cuando ignoramos no podemos elegir. Todos somos pobres simbólicamente en mayor o menor medida porque sin dudas todos ignoramos cosas, ¿no? Es importante seguir cultivándose, ¿no? Con respecto a esto, a este tipo de pobreza. Pero la verdad es que el peligro de la pobreza simbólica es que se puede sufrir de hambre sin saberlo. Lo mismo sucede con la pobreza espiritual, que desde mi punto de vista es la más mortífera de todas. Nos mata las ganas de vivir, nos vacía cada vez más. Cuando somos pobres de espíritu, nos sentimos vacíos porque no estamos conectados con nuestra verdadera naturaleza, que es la espiritual. En cambio, cuando desarrollamos nuestra espiritualidad, cada vez tenemos menos necesidades superfluas y podemos darle un valor adecuado a lo material. Me interesa dejar sentado que el cuerpo espiritual es tan cuerpo como el físico, pero tan ignorado por la sociedad de consumo, porque atender al espíritu no implica comprar, que es como estamos acostumbrados a resolver lo que nos hace falta.
el vacío espiritual solo empieza a llenarse cuando nos damos cuenta que nada exterior a nosotros mismos puede hacerlo. Yo personalmente propongo al arte como una forma universal para alimentar el cuerpo espiritual, y como uno no come una vez al mes o cada 3, hay que encontrar prácticas cotidianas que nos nutran para que ese vacío interior se vaya llenando. La parte 3, lo que yo propongo, ¿no? De sujeto sujetado a sujeto conectado. Esto significa que de dominar la naturaleza, como hablé en la primera parte, pasamos hoy en día a ser sujetos que dependemos completamente de dispositivos y de redes y estamos conectados, hiperconectados a cosas que no nos conectan realmente con nosotros mismos, ¿no? Entonces planteo al arte como una forma de paliar este vacío, ¿no? Entonces cito a Vasily Kandinsky, que dice: el artista crea misteriosamente la verdadera obra de arte por vía mística, separada de él, adquiere vida propia y se convierte en algo personal, un ente independiente que respira de modo individual y posee una vida material real. El arte es materia viva y eso no es una manera de decir, sino la descripción del objeto. Según lo que nos aporta Vasily Kandinsky en su maravillosa obra de lo espiritual en el arte en 1911, indica que esa es una característica primordial de la obra, que una vez creada comienza a ser un ente aparte del creador, vive más allá de él. En el arte está contenido el tiempo con el que fue realizado, el contexto, la energía con la que sostuvo el pincel o el cincel al esculpir una escultura. Contiene la fuerza de los dedos que moldearon su forma. Es un campo de energía viva al que se nos permite ingresar a través de la experiencia estética. Al hablar de pintura me gusta decir que es una sinfonía detenida que se despliega cuando logramos detenernos física y mentalmente a contemplarla. La pintura puede hacer resonar sonidos en nuestro interior. Posee un tiempo propio, una manera de expresar que es a la vez única y singular en cada obra, con cada persona, pero que responde a la historia de un lenguaje construido durante siglos. Aunque conectar con el arte parece un ejercicio simple, ya que solemos interpretar el consumo de la imagen del arte como cualquier otra, sumergidos en un universo visual que estimula constantemente nuestro deseo de comprar, la imagen del arte precisa algo que la imagen publicitaria no: tiempo. El arte requiere que nos detengamos para poder comprender, aprender e integrar su significado. En cambio, la imagen publicitaria está realizada para que rápidamente comprendamos lo que nos ofrece, lo que ese objeto que adquiramos nos va a brindar, entre comillas, que excede ampliamente las condiciones de la cosa, pero que es lo que las personas terminan creyendo y sobre todo lo que las afecta en el proceso de decisión de compra. Para ingresar en el campo del arte es propicio establecer una conexión emocional, ya sea con el artista o con la obra. Y es en este aspecto en donde la historia del arte juega un papel muy relevante, ya que es el amor lo que nos permite ingresar efectivamente al campo del objeto, ¿no? Es un tema complejo de transmitir, pero es literalmente así. Cuando la historia de la obra nos llama la atención, nos atrae, creamos un vínculo emocional. Cuando conocemos algo de la obra, te propongo detener el pensamiento, la radio mental, que está constantemente hablando, para llevar literalmente la atención a nuestros sentidos. No vemos la obra solo con los ojos. El arte activa el cerebro casi como un árbol de Navidad y recibimos muchísimos estímulos en diferentes partes del cerebro. Esta operación de conectarnos al presente a través de la visión pormenorizada de la superficie de la obra, respirando la obra, como digo a veces, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es indispensable para conectar con el conocimiento que tiene para ofrecernos. Considero muy importante transmitir que he experimentado que cuando modifico mi estado de conciencia a través del arte, accedo a una experiencia de unidad que es sin duda la que quiero compartir con cada uno de ustedes.
Esta sensación de volverme uno con la obra de arte es el principal tesoro que quiero hacerle llegar, la esperanza de que es posible suspender el sufrimiento que nos produce el pensamiento constante y que se puede ejercitar en el arte esta idea de estar presentes, experimentando la vida a través de los sentidos y no únicamente a través de la razón. Conectarme así con el arte, es decir, concentrándome puramente en mis percepciones físicas, me ha nutrido el alma y me ayuda a cicatrizar heridas y elaborar dolores en cada visita al museo, en cada atelier de artista y cada vez que me encuentro con el arte. El arte puede reconectarnos de una manera diferente con la vida. Yo les propongo entender al arte como una imagen devocional. Los invito a contemplar la belleza con el alma para poder sentir esa expansión que el arte y la naturaleza ofrecen, que nos hacen sentir infinitos. Cuando vivenciamos esa sensación, somos partícipes de un nuevo ser, estar en el mundo, una nueva humanidad que es aquí y ahora, cuando logramos trascendernos y despertar. Las ideas de nueva humanidad y de mundo unido provienen de Chiara Lubich, fundadora, una líder espiritual, fundadora de un movimiento llamado Los Focolares. Existen hoy y son necesarias para expandir nuevas formas de buen vivir, como proponen el saber ancestral de nuestros pueblos originarios. Desde Arte para Volver a Ser entendí que puedo ser cuando estoy conectada. Cuando estoy presente me convierto en eso que soy. Por eso realmente comprender que hoy cuando conectamos con nuestro presente somos y estamos en una nueva realidad. Podemos ver con otros ojos lo que nos rodea. Ser sensible a lo que nos rodea es atender nuestra propia realidad, ya que no estamos separados de la realidad que percibimos. Algo muy difícil de explicar, pero que quiero es que lo pienses. Todo lo que está afuera está dispuesto para tomar conciencia de lo que te habita, de lo que tenés dentro por mejorar o resolver. Estos últimos párrafos me obligarían casi a escribir otro libro, pero prefiero decirlo así, lisa y llanamente, para que quede en tu interior la pregunta, para que pienses si resuena en ti la idea de que somos uno con lo que experimentamos y que nada está fuera de nuestra propia interpretación del mundo. Por eso, cada día entiendo más que amar a mi entorno, ser cuidadosa de todo lo que puedo con los demás y con el planeta me permite serlo conmigo misma. El arte es una vocación muy difícil de ignorar. Muchos de los artistas más renombrados de la historia del arte murieron en la pobreza, desconocidos y hasta rechazados por la sociedad de su tiempo, pero convencidos de que debían responder a este impulso interior. Por eso, con Arte para Volver a Ser, entiendo que es ante todo el amor al arte, la pasión que siento, esta vocación a la que no puedo dejar de responder, la que me lleva a compartirles qué es lo que comprendí en mi experiencia con el arte, lo que transformó mi vida, mi manera de mirar y sobre todo cómo el arte me ayuda a ser. Muchas gracias.